Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un tutorial de cómo realizar los diseños o bocetos para las obras de Strinar. Para hoy les traigo una nueva obra que he denominado Centro Cósmico, la cual realizaremos en una tabla de dimensiones 70 por 44 centímetros. Primero realizaremos el margen de nuestra tabla y para ello dejamos una distancia de los lados horizontales de 2 centímetros y de los lados verticales también. Luego trazaremos las diagonales para hallar el centro. A partir del centro construiremos dos circunferencias de radios 7 y 12 centímetros. Ahora marcaremos la mitad de la línea horizontal de arriba y desde ese punto vamos a trazar una diagonal hacia esta esquina y del lado izquierdo. Dichas líneas tienen una distancia de 52 centímetros. Vamos a ubicar la mitad de ella y desde ese punto vamos a trazar una línea hacia la esquina superior derecha y hacia la esquina superior izquierda. Ahora trazaremos la mitad de la línea horizontal inferior. Recordemos que en este caso serían 35 centímetros. Desde ese punto vamos a realizar una marca de 5 centímetros de forma perpendicular. Y desde allí vamos a trazar dos líneas, una para la derecha y otra para la izquierda, que se intersecten con las esquinas de la parte inferior, pero vamos a dejar una distancia de 4 centímetros de cada lado. Si deseas ver cómo he realizado el tensado de los hilos para esta obra, te invito a dar clic de este lado de la pantalla donde aparecerá una notificación que te llevará a dicho video. Solo nos queda realizar unas divisiones en las líneas trazadas para posteriormente colocar los clavos. Si deseas saber cómo preparar la base para una obra de Strinar, también te invito a dar clic de este lado de la pantalla donde aparecerá una notificación que te llevará a dicho video. Para esta obra vamos a utilizar la siguiente cantidad de clavos o puntillas. Para la primera circunferencia, 12 clavos de 3/4 de pulgada, separados uno del otro 20 grados. Para la siguiente circunferencia utilizaremos 72 clavos, también de 3/4 de pulgada, separados uno del otro 1 centímetro. Para esta línea y esta línea utilizaremos 75 clavos de 1 pulgada, separados uno del otro 0,7 centímetros. Para esta línea y esta línea utilizaremos 38 clavos de 1 pulgada, separados uno del otro 0,7 centímetros. Para esta línea y esta línea utilizaremos 43 clavos de 1 pulgada, separados uno del otro 0,7 centímetros. Y para las dos verticales utilizaremos 58 clavos de 1 pulgada, separados también 0,7 centímetros uno del otro. En total, para esta obra usaremos 512 clavos. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscríbete a mi canal, activa la opción de notificaciones para que cuando suba otro video estés enterado. Nunca olvides compartir. Gracias.